Yo estudiaba en el Uribe, ahí en la donde queda el Uniplex. ¿Uniplex se llama? En el Uribe Uribe quedaba ahí en Invico, donde queda el McDonald's. Y yo iba a pasar ese bus, y yo estaba como en 10 o 11, y a mí me gustaba. Yo decía, qué bacano no voy a montar en ese bus para ir y trabajar en la universidad. Y es muy chistoso porque yo creo que a uno hay cosas que a uno se le cumplen, hay cosas que a uno le llegan. Y hasta y parece ser que hay un momento determinado en que uno como que casi que está como profetizando lo que le va a suceder. Hay mucha gente que yo creo que dicen, bueno, qué rico ser astronauta y posiblemente está profetizando eso, ¿cierto? Aunque es un poquito complicado, es un poquito más complicado llegar a ser astronauta que montar en el bus de la universidad. Sí, yo veía el bus antes de trabajar aquí y eso era impactante en las calles de la ciudad. Yo creo que a mí me pasaba lo que le ocurría a muchos pereiranos, de ver el bus y de inmediatamente identificarlo con la universidad y de pronto quizás hasta soñar en subirse al bus, porque en ese entonces los buses de Pereira, los buses urbanos, tenían un estilo distinto y pues la magia de ver estos buses en las películas gringas, uno sentía como ese anhelo, venga, qué bueno subirse uno a ese bus, porque era como entrar a compartir esa imagen que desde Estados Unidos generaban a través de los buses que mostraban en las películas. Pues vamos a decir que casi que era la imagen móvil de la universidad cuando hacía sus recorridos, porque esa además llamaba la atención cuando pasaba el bus de la Universidad Tecnológica de Pereira. Pues Pereira en aquel entonces con su universidad era digamos un win-win, yo diría en ese momento, el bus de la Universidad Tecnológica de Pereira en la ciudad de Pereira. Además pues está como ustedes saben también ese símbolo de ese bus, el color, la forma, ¿cierto? Tan tradicional, tan, no sé, tan propio de una época, ¿cierto? Que ya uno pues, no los ve hoy. Sí, yo me acuerdo, ya los trajeron a la entrada de la universidad y pues todo el mundo salimos a mirar que llegaron unos buses nuevos, que donados, que en fin, o regalados, no sé, todo el mundo pues contento porque llegaron otros nuevos buses. Tengo entendido que hubo unos apoyos del gobierno nacional con un grupo de buses que llegaron del exterior, concretamente de Estados Unidos, y creo que fueron comprados a un muy bajo costo. Creo que fueron comprados. ¿El que usted reemplazó, el mensajero? Sí, el mensajero. Memo vivía por acá. Claro, o sea, la casa de él. El viejo, el que está abajo, que todavía lo prenden con...
batería que nosotros le colocamos cuando terminamos. ¿Fue lo que se fue? ¿Quién nos escucha? Despacio. Vea, esta adaptación no la tenía el bus cuando nosotros lo manejamos. Esta adaptación es el bajo. Esto es un cambio de fuerza que se le da al carro. ¿Sí ve? Y alto. Tres pasos ya estuvo ahí. Aquí es donde Abelardo guardaba la comida, vea. El diablo cogíamos Los fiambres. Él manejaba el número 1, Abelardo Aldariaga. Sí, él está vivo, claro, yo voy, por ahí lo visito cada rato. Y eso le daban al pie, le daban al bus así con el pie. Y le decían, eso Abelardo, porque Abelardo le tenía mucha bronca al viejo, porque él se montaba adelante y atrás, eso Abelardo. Entonces cuando yo de pronto me montaba por ahí un andén, le daban aquí, al lado de la carretería, y sonaba, pues sonaba. Eso Abelardo, eso Abelardo. Y cuando yo entré a la universidad, como yo manejé bus urbano como 20 años, ¿cierto? Entonces me decían el apodo de la niña. Usted sabe que en esa época le dicen apodos, en todas partes le ponen apodo a uno. Y cuando yo entré aquí, me dijeron, no, usted no es una niña, usted es una muñeca. Usted aquí pregunta por el nombre mío, a poquitos que lo saben. Pero preguntan la muñeca, sí, ya sé, el que maneja el camión, o el que maneja la camioneta, o el que maneja el bus. Adiós. Es bien importante este referente, esto digamos en función de la anécdota. Pues los buses en ese entonces cumplieron un papel fundamental porque la universidad pues en ese entonces estaba retirada digamos de la ciudad. Recordemos que todo este sector era casi, estaba Ciudad Jardín, de resto todo lo otro era casi pues terrenos sin construir. Entonces el bus en ese entonces pues prácticamente era el medio de transporte, digamos, que tenía la universidad para sus funcionarios. Importante aquí que no solamente hicieron uso del bus en aquel entonces los funcionarios de la universidad, sino que también los profesores, inclusive los mismos estudiantes. Yo creo que el 90% de quienes hoy son antiguos en la universidad usábamos el bus. Yo recuerdo, por ejemplo, a Víctor Hugo, que es hoy coordinador del área de diseño del Centro de Recursos Informáticos. Él era diseñador, era funcionario de allí y siempre se ubicaba en la silla de atrás. Lo acompañaba Guzzi, el popular Guzzi, Gustavo López, otro diseñador. Por lo general cuando el bus se llenaba con día 2 o 1, bueno, pero más que todo cuando había sobrecupo era en la parte de adelante que la gente se acomodaba más, además porque era gente que se bajaba en Invico, más cerquita, ¿sí me entienden? Aquí adelante, este era nuestro puesto predilecto, nos gustaba hacernos acá. ¿Recuerdan quiénes se hacían en este primer puesto? Dora y otra de medicina, se hacían ahí. Sí. ¿Recuerdan el nombre de la de medicina? Dora, ¿qué se llama? Dora Emilia. Dora Emilia Gómez. Es jubilada. Ya es pensionada. Ahí había unos muy recocheros. Diego Osorio Jaramillo, ese es uno de los que encantaba y recocherito. Normalmente teníamos un grupo de la biblioteca. Estaba Carlos Cardona, Melba Carmona, Freddy Rivera, Carlos Julio Ramírez, Gonzaga Castro. Gonzaga Castro, que es ahora decano. Ay, papá, que lo quiere, siquiera me acordó, hombre. Freddy, Diego, que éramos como los más cercanos. Bueno, ya habría otros que después fueron enganchándose en la universidad y fueron
incorporándose como al grupo. Pero digamos en un inicio éramos como nosotros así, porque nosotros 4, pero éramos suficientes. El pato más bravo era este de deportes, ¿cómo llamaba? Orlando, es que llama Orlando Castro. Orlando Castro. Ese era el tenista. El tenista, el de tenis. El que da instrucciones de tenis. Que lo llamamos el doctor Raqueto. Yo soy Raqueto. Qué peligro. Orlando, sí. Qué peligro en Pato Bravo ese. Mi nombre completo es Orlando Jesús Castro Cardona. ¿Por qué lo de Raqueto? Porque yo vengo a esta universidad a dar clases de tenis de campo por la raqueta. Entonces desde ahí los compañeros me bautizaron Raqueto, no vieron más que ese apodo, porque aquí todo el que llegaba le ponían apodos. Y hay uno que era Recocheros Boys y ahorita La Guacherna. De La Guacherna mucho lo que le dije de La Mona, de Sandra Correa, de Gustavo López Bussi, sí, muchos. Pero de antes, Voz Amiga, Gonzaga, Diego Osorio, Freddy Cardona, Chepe, José Giraldo, muchos compañeros. Pero atrás era un convito que a la mayoría de la gente no le gustaba como acercarse demasiado porque se los gozaban. Se los gozaban, así de sencillo. Bullying, en ese tiempo no se usaba la palabra bullying. Ese es un término nuevo. Pero eso se hacía bullying, pero al repiso, como se dice normalmente. O se hacían escándalos. Escándalos que, por ejemplo, el bus frenaba, por ejemplo, muy en seco. La gente empujaba alguna cosa. Y entonces el mundo empezaba, ¡eh! Pero duro, o sea, en el piso. Era una recocha así, y la gente a veces tenían paraguas, y con el paraguas, tan, le pegaban al piso a esa lata del centro. Entonces eso pues generaba una cantidad de, pues para mucha gente era molestia, y el conductor también. Pero por lo general nunca se hacían daño, ni se rayaban las cosas, ni nada. Todo se cuidaba, pero era una recocha ahí de puros amigos. Que era un almacenista, creo que de química. Si no estoy mal era de química, pero ese man era el terror. Y se juntaba con Gonzaga Castro. Gonzaga Castro era pesado. Sí. Era de temer. Y se juntaba con otros del combo. Con un señor de publicaciones, José Jaramillo. Con Carlos de publicaciones también. Con un señor Masuera todavía está por ahí, es un señor ya muy viejito. Ese andaba con un paraguas y se hacía acá el loco, y apenas empezaba a recocha, le pegaba con el paraguas a eso y se hacía el loco. Y la otra era Pucho Loco, Olga, la secretaria de Gonzalo. La secretaria. Que la llamamos Pucho Loco. Pucho Loco. Ese sí le oí el nombre. Olga Mejía. Los que nos hacíamos atrás éramos los que le tomábamos el pelo a todas las personas que se hacían adelante. Era realmente un ambiente muy cercano, muy familiar, muy casi que de hermandad los que viajábamos en el bus. La otra persona que recuerdo mucho es a Liliana, la secretaria de planeación. También se sentaba aquí en estas sillas de atrás. ¿Y quién más se sentaba? No, es que esto era la secretaria de la Escuela de Ingeniería o de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Blanquita, también nos acompañaba en estas sillas de atrás. Y aquí en esta silla donde yo estoy, siempre me acompañaba Viviana Barney, que en algún momento fue directora de la Oficina de Planeación y directora del Centro de Recursos, directora del Centro de Innovación del CIDT, también se sentaba aquí. Ella era funcionaria de planeación y me acompañaba siempre, me hacía con ella aquí. O Albita, una señora que también pensionada, era secretaria de la maestría, que en ese entonces todavía no era maestría, era especialización en desarrollo humano y organizacional. Pues que estaba una señora Socorrito,
que era señora del aseo. De las compañeras mías, Anatulia Gil, Zulma Rivera, Clara Yara. Ay, pero es que no me acuerdo el nombre, doña Gloria, una señora doña Gloria. Es del aseo. Solamente por la mañana subíamos nosotros las señoras que trabajábamos en el aseo. Ya después ya viajaban en el bus los profesores, las secretarias, los trabajadores. Entonces ya todos éramos un poco más serios. Mario Giraldo, que fue vicerrector administrativo, él utilizaba mucho el bus también. Recuerdo que un profesor de semiología, cuando estudié en la universidad, dijo que uno se sienta con el que tiene igual grado de locura que uno, y yo creo que es lo que uno hace automáticamente, buscar un lugar, ¿cierto?, donde sentarse. Sí, creo que yo recuerdo, hay algo grato que recuerdo, y es que nunca este bus, me parece que no estaba atiborrado, ¿cierto?, como puede pasar hoy con un megabús o con un Transmilenio. Casi recuerdo que siempre había de pronto dónde sentarse, ¿cierto?, dónde sentarse, ¿sí? Pues hace años no me sentaba en una silla, obviamente, de estas, y seguir aquí, y luego, pues antes de la parada, pues obviamente ir hasta allá, ¿cierto? Ir hasta allá porque, sí, porque recuerdo, no había obviamente tiempo ni nada, ir hasta allá, pero sí, hace años no veía, no recordaba un bus de esta, con estos detalles, con esta estructura que era también es la forma del transporte público en la época, la forma de las ventanillas, obviamente las sillas duras, ¿sí? Entonces... Esto era un grupo muy alegre, éramos muy pocos. Digamos que en la universidad éramos una familia para esa época, por eso compartíamos y por eso hicimos unas muy buenas amistades. Cuando uno se sube, uno añoraba siempre por la mañana, al mediodía, por la tarde, ver sus compañeros. Tenía para contarles que ya volvemos atrás de relacionado con los estudiantes. Entonces, en la revolución del grupo de estudiantes, cuando se efectúan los paros, que funcionaba el restaurante, preparaban los almuerzos, las marmitas llenas de arroz, pollo, carne y tal, lo que correspondiera ese día. Entonces, de haber un grupo de estudiantes, diga usted 10, por decir, porque eso es pesado. Entre 10 cogían, trataban varios, esa marmita la sacaban de allí, del restaurante, se cruzaron la plaza, subían a la rectoría, subieron, es que a mí me tocó, subieron, rectoría, abrieron la puerta, el horario no lo recuerdo qué, pero lo cierto es que esos estudiantes cogieron para y regaron toda esa comida en el tapete del rector. Ustedes saben que son organizados y de mucho respeto, pero estos berracos llegaban así, lo regaron y volvieron a cerrar. Cuando llegó el rector estaba eso llevado. La foto fue en el caserío de Bajo Calima y toda la comunidad allí es comunidad negra. Inclusive nosotros llegamos allí como el jueves y el día domingo volvimos en las lanchas hasta el pueblo para compartir con ellos la actividad de domingo de ellos, que es una fiesta que hace toda la comunidad negra, y yo creo que esa es una de las actividades más inolvidables
que nosotros tenemos de intercambio cultural en toda la carrera, toda la administración ambiental, porque ellos tienen su propio licor, lo fabrican, se llama el biche, es algo como, es un licor muy fuerte. Esa tarde nos dimos cuenta, porque fue un intercambio cultural, éramos todo un grupo de séptimo semestre y terminamos muy compenetrados con ellos, bailando su música, conversando con ellos. Recuerdo mucho que había un representante de ellos de la comunidad que era más ancho que alto, era como así de ancho, grandísimo. Entonces nos decían, hagamos una apuesta del mío contra el suyo, y el de nosotros era él. Ahí me tocó hacer todas las vueltas. Ya no tienen placa, no tienen motor, o sea que los carros ya salieron. Pero el que está en mecánica sí lo pueden, se podría activar, pues no creo que la universidad lo active. Pero sería muy bueno que la universidad pensara en un tipo de transporte para un bienestar, sobre todo de los estudiantes. Porque la razón de ser de la universidad son los estudiantes. Cuando desde una perspectiva académica se retoman esas vivencias tan cotidianas de las personas, pues entonces ya se empiezan a ver algunos elementos que ellos no verían. Por ejemplo, me parece que la existencia del bus generaba comunidad en ellos. Primero, la universidad era mucho más pequeña, y segundo, tenían un lugar en donde se encontraban. Y era un lugar en donde pasaba lo que pasaba, ahí se iban a encontrar, y ahí se empezaban a generar relaciones, interacciones que ahora recuerdan. Bueno, hay muchas cosas. El bus pudo ser un pretexto para que ellos formaran interacciones, para que tuvieran un lugar a donde llegar, para que pudieran encontrarse y estar juntos. Y eso rescato de los testimonios de ellos. Es lo que se ve cuando, digamos, con cierta nostalgia, recuerdan lo que pasaba en el bus. Era el valor de las interacciones y de las relaciones sociales que tenían allí. Que ya quieren salir, quieren estar en otros roles, ya están metidas en la tecnología,
y le cuento que muy exitosa. Inclusive han hecho emprenderismo con ella. Con la gorra que va más alto. Doña Socorro. Buses escolares. Donde yo me sentaba y Liliana era mi acompañante. Ay, eso era mi acompañante en este lado cuando nos subíamos. Venga para acá. Siempre. Donde yo me sentaba siempre. Dando para acá. ¡Ay, que viene otro! Sí, éramos pendientes de las otras compañeras. ¿Qué hizo con Liliana? No, ¿cómo le parece? Llamo a don Julio Marulanda. Donde yo me sentaba así.